ya tiene un impacto y va a seguir teniendo una consecuencia a lo largo de los años. Hoy están en la mesa invitados y agradecemos que hayan aceptado esta invitación. La doctora Sofía Scheid, ella es experta en educación, experta en el tema de la educación virtual, y Luis Fernando Ramírez, él es de la dirección de colegios privados, está en la Asociación de Colegios Privados, directivo de un colegio muy prestigioso. Y bueno, ambos nos acompañan para hablar un poco de este tema que es tan apasionante. Le quiero preguntar primero a Luis, voy a empezar por él. Un tema que llamó mucho la atención, estuvimos hablando en estos días de qué va a pasar al final del año y qué va a pasar en el 2021. ¿Cuál es el escenario para los estudiantes, para los padres y para los colegios también? Los colegios privados que hoy tienen una coyuntura muy particular. Gracias, Luis, por venir. A vos, Fito, por invitarme y felicitaciones por inaugurar este espacio. La sociedad necesita un espacio en donde podamos compartir ideas, discutir e intercambiar para llegar a un mejor lugar en educación, ¿verdad? La pregunta es muy complicada porque es muy difícil predecir hoy, pero podemos tomar algunos elementos y podemos dividir en dos grandes áreas. Una, la pedagógica, y otra, la económica en el caso de los colegios privados, pero que va a impactar también en los colegios públicos. ¿Por qué? Porque el panorama financiero está muy duro, muy difícil. No existe esa rapidez en la activación económica que se pensaba. La gente pensó que volvía a abrir sus negocios y se llenaba de gente. Eso no pasa. El ejemplo son los restaurantes. En todo este tiempo que ya están habilitados el poder ir a comer a un restaurante, hay lugares donde no recibieron más que 5 personas en un mes y medio. Claro. Entonces, eso nos hace suponer que el sector financiero no se va a recuperar rápido y eso impacta directamente en la posibilidad de los padres de pagar o de seguir pagando una cuota. Si pueden hacerlo este año y si no, ¿cómo van a encarar un año nuevo? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que muchos alumnos van a tener que ir a las escuelas públicas, van a tener que dejar el sector privado y van a tener que migrar a las escuelas públicas. La pregunta es, ¿están las escuelas públicas preparadas para recibir? Y aparentemente en este formato más virtual, digital, a distancia, podría ser sí la respuesta, pero habría que ver. Y cuando consultamos con las escuelas, la respuesta es no. Pero queda ahí como con puntos suspensivos a ver qué va a pasar. Pero es un tema muy complicado, muy complejo. ¿Por qué? Porque además eso genera al interior de las escuelas privadas la dificultad de los maestros que se quedan sin trabajo. Sí. De hecho, hoy ya hay una cadena de valor que rodea a la escuela que está hoy realmente en crisis, como pueden ser los comedores, las librerías, las fábricas de uniforme, etc. O sea, hay toda una crisis que la educación también produce en el ámbito de la economía y que impacta muy fuertemente en la recuperación o en la reactivación económica. Y esto tampoco se comprende, se entiende, ni sentimos que hay un apoyo definido y decidido de parte del gobierno para entender que esta es una necesidad. Ahora vamos al tema pedagógico. En el tema pedagógico, la educación no es homogénea, es decir, hay diversidad. Hay una punta educativa que está trabajando muy bien, hay que decirlo. Bueno, Sofía tiene la experiencia y nos va a contar. Es decir, hay lugares, hay colegios que están trabajando con la más alta tecnología y de punta. Ahora, ¿a cuánto del sistema absorbe o llega con esa calidad? Muy poco. Podemos decir que a lo mejor con mucha fuerza el 5%. Entonces después tenemos el Sistema Nacional de Educación que ha hecho un esfuerzo, que no hay que dejar de valorar el esfuerzo que hemos hecho y que ha hecho la escuela pública para tratar de entrar a la digitalidad, a la virtualidad. Hay mucha gente trabajando, pero eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Y aquí hay que entender algo que a mí me parece muy importante. No es solo el esfuerzo que pueda hacer el ministerio, porque yo puedo decir, yo tengo los autos, las camionetas, todas preparadas, pero no tengo la ruta por donde van a transitar. Sí mismo. Entonces el problema de la tecnología o de la digitalización o de la educación digital no tiene solamente que ver con el esfuerzo del MEC. No. Tiene que ver con el esfuerzo del país para gestionar las rutas tecnológicas para que las comunidades puedan tener acceso. Y si eso no se hace, es un indicador de que no vamos a estar bien.
O sea, ese es un primer punto. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Y yo no veo, son acciones que nos muestren, se está construyendo la ruta tecnológica. Yo no me enteré. No sé si se está haciendo, a lo mejor se está haciendo y yo no me enteré, lo cual voy a celebrar. Y eso otra vez decanta en la cuestión pedagógica. ¿Por qué? Porque hay muchas comunidades que no pueden acceder. La educación por radio y televisión todavía no está afinada. Funciona, es buena, pero todavía no está afinada. En 6 meses no podés afinar y saltar de un modelo analógico a la radio, a la televisión. No es así. Es más, hay 2 consumidores. O sea, está el maestro, pero está el alumno también. Y el alumno necesita otra preparación para consumir la educación virtual y la educación digital sobre todo, ¿verdad? Entonces son modelos distintos. ¿Qué podemos esperar de este año? Yo insisto en que tenemos que trabajar sobre contenidos fundamentales, tenemos que tomar 6 o 5 contenidos especiales y buscar que el alumno comprenda esos contenidos. Y equilibrar, hacer un año 20 que entre dentro del 21 para ver cómo calzamos si es que en el 21 vuelve a semipresencialidad, ¿verdad? Pero en ese diseño en el que tenemos que estar trabajando y que tenemos que tratar de proponer y sacar algo, por ejemplo, de nuestro esquema central, que es la evaluación. Todos estamos pendientes de la evaluación. Y ese es un capítulo que me gustaría después profundizar. Vamos a tocar eso porque en estos días el MEC, el Ministerio de Educación y Ciencias, realizó una transmisión en vivo a través de redes sociales con directores de colegios públicos donde, bueno, les daban indicaciones sobre la evaluación. Y era una reunión en la que hubo unas 5.000 personas docentes que llenaban de preguntas la red social donde estaba el viceministro de Educación con varios directores. Y la verdad que yo presencié, estuve siguiendo muy de cerca esa reunión que hicieron a través de una red social y me quedé más preocupado de lo que ya estaba. Muy preocupado por la cantidad de problemas que tienen los docentes, por la cantidad de dramas con los que se están encontrando y me pareció que faltaba capacidad de responder. Pero bueno, vamos a hablar de eso en un ratito más. Sofía, gracias por venir. Quería consultarte algo respecto a la capacidad de llegada que está teniendo este modelo de educación que no sé, vos podés definirnos mejor. ¿Es o no es educación virtual? ¿Está siendo útil así como se está dando en este momento? Bueno, gracias a vos. Y como dice el señor, son espacios muy importantes donde necesitamos debatir para ver hacia dónde podemos ir en este momento que estamos viviendo una tormenta, que se había anunciado que desde el punto de vista tecnológico vendría un tsunami, pero claro que jamás dentro de un contexto sanitario como este. O sea, toda la tecnología nos ha invadido hace mucho tiempo. Siendo la academia la última a incorporarse. Eso siempre también estábamos viendo que todas las empresas y todos los otros sistemas se incorporaban. Entonces, ¿cómo nos toma esta pandemia a nuestro sistema educativo? Nos toma sin ninguna posibilidad de hacer algo competitivo, que es lo que decía Luis. La educación digital o la educación en línea ya tiene muchos años, no es una cosa que se trabajó para esta situación de emergencia. Ahora, esta educación de emergencia remota era para un mes, en tanto y en cuanto se definía si íbamos a volvíamos a las presenciales con alguna experiencia. Ahora, si se definió que todo el año va a ser ya por forma virtual, tenemos que pasar a pensar en una educación en línea o una educación digital, que obedece desde el principio a necesidades, como dijo Luis, yo diría no contenidos fundamentales y sí disciplinas fundamentales, porque la educación digital tampoco es propicia para desarrollar un currículum tan amplio. Si nosotros vamos a continuar con la idea de todo aquel currículum por vía virtual, es el primer equívoco que tenemos. Entonces, acotar profundamente el currículum en donde podemos meter materias que sí podemos ver que exista ese desarrollo de aprendizaje. Nosotros no podemos seguir levantando contenidos por formalidad,
porque eso va a generar mayor frustración, porque el tema de la evaluación va a venir a lo mejor implícita desde los padres, desde los jóvenes. Yo escuché que los jóvenes dicen, no estamos aprendiendo, y claro que no fue diseñado desde el punto de vista aprendizaje, fue diseñado para llegar. Ahora, la logística de llegada. Hay un estudio que sacó UNICEF que dice que el 22% de los estudiantes recibieron la información. O sea, esa oferta formativa apenas tiene el primer paso, que es recibir. Nosotros sabemos que el proceso de enseñanza se cortó porque eso está a distancia. Entonces, ¿cómo vamos a paliar esa ausencia o la presencialidad que no existe? No existe. El alumno tiene que tener una capacidad de aprender solo. Y eso tampoco no tiene el alumno paraguayo. Aprender a aprender. Entonces estamos viendo muchas cosas que no hacíamos que ahora necesitamos saber. Yo soy en realidad una tecnoentusiasta porque he visto en muchos países grandes resultados, pero como modelo pedagógico tampoco la tecnología per se va a generar la calidad educativa. Eso es en todo el mundo. También cayó, es un mito que cayó ahora. Se sabe que es una logística competitiva porque yo puedo agregar plataformas de aprendizaje, puedo agregar interpretaciones de la interacción a distancia entre profesor y alumno, pero el profesor tiene que estar preparado. Y del otro lado tiene que estar, como dice Luis, la ruta. Tiene que haber conectividad, tiene que haber el dispositivo en las casas. Entonces, ahí estamos diseñando la arquitectura en aula, siempre repito eso, con la tecnología que está en las casas. Esto no tiene antecedente. Esa arquitectura que diseñábamos para las clases, en las aulas, en los colegios, tenía por detrás una ingeniería digital, que tiene lo que dice Luis, la conectividad, sí o sí, el dispositivo acorde a gestionar aula, no teléfonos. No lo digo yo, el teléfono es limitado para gestionar aula, porque si voy a meter una plataforma de aprendizaje, ahí ya comienza a haber problemas. Y un data center. Yo tengo que tener un sistema de recolección de datos. Nosotros vivimos la era de los datos. ¿Para qué datos? Porque ahora estamos tomando caminos dentro del sistema educativo que está diseñando el nuevo sistema educativo. Pero está diseñando sobre cuestiones que no sabemos hacia dónde vamos. No podemos seguir en ese camino. Una ruta estratégica tiene como pilar recolectar datos. Bueno, estamos en agosto. Sí. Estamos en agosto y a la vuelta de la pausa yo les voy a consultar si, bueno, este año puede considerarse perdido, este año puede considerarse fallido, teniendo en cuenta este dato que planteaba recién Sofía, de que solo un 22% de los estudiantes recibieron la información. Es un estudio que sacó UNICEF, o sea, claro, no, por no eso, lo hice yo, si solamente un 22% recibió, hay un 78% que no recibió, casi un 80% que no recibió. ¿Y cómo se puede plantear un año escolar, un año lectivo con 78% de los estudiantes que no recibieron la tarea, que no recibieron la información? Bueno, a la vuelta de la pausa continuamos hablando con Sofía Shade, Luis Ramírez, y después se van a sumar en el siguiente bloque estudiantes secundarios y representantes de esa asociación de padres de estudiantes de colegios públicos que, bueno, tienen también mucho que decir respecto a este año, un año muy particular, un año histórico, el año de la pandemia del COVID-19. Volvemos después de la pausa. Volvemos a Educación en Debate. Este es el primer programa de una serie de programas que vamos a hacer aquí en NPI todos los sábados a las 14 horas. Estamos con Sofía Shade, con Luis Fernando Ramírez, y antes de la pausa les preguntaba y les decía, bueno, ¿este es un año perdido o no? ¿Es un año fallido cuando tenemos un dato tan importante como que solo un 22% de los estudiantes tuvieron acceso a las informaciones, a las tareas, a las lecciones? ¿Qué opinas, Sofía? ¿Cuál es tu postura respecto a esto? Yo quiero pensar que es un año que debemos ganar. Es una oportunidad histórica, no vamos a tener más esta necesidad emergente de darle el valor a la tecnología como un medio pedagógico, porque es cierto, nosotros ahora, si no tuviésemos algo de tecnología instalada en el sistema, no iba ni siquiera eso 22%. Entonces, claro que tampoco podemos seguir en
en clases presenciales virtuales, porque el nombre ya dice todo, es presencial. O volvemos o generamos una logística competitiva para que el alumno en realidad desarrolle habilidades, aquel ansiado aprendizaje. Y eso tiene como, repito otra vez, una ruta, una estrategia. ¿Podemos llegar a nivel país? Debemos llegar a nivel país, porque si no vamos a fortalecer la brecha de desigualdad que hay. Más que nunca vimos en esta pandemia, en el sistema educativo, dónde están los más vulnerables. Y al final, si tenemos 22% que llegaron, quiere decir que 80% son vulnerables. Entonces, la educación es la única política igualadora de oportunidades. Si yo tengo un sistema que utiliza tecnología y no es justamente para asegurar la oferta formativa, no vamos a seguir haciendo. Sí podemos diseñar un año ganado, si de ahora en adelante se establece una ruta a nivel país de la educación digital. Tenemos que tener ese marco. Y la educación digital, repito, no es meter esta cantidad de disciplinas, vamos a reducir. Y aquellos alumnos, yo estoy muy preocupada por fundamentalmente el segundo y el tercero de la media, donde hay bachilleratos técnicos. Yo tengo que tener ahí un tratamiento especial por el perfil de salida. Ese es un tratamiento estratégico ya. Y también los que están entrando al sistema, los que están en preescolar y en primer grado. Esas debilidades estructurales de aprendizaje, ellos van a arrastrar toda su vida, así como el segundo y el tercero de la media, que va a tener que acceder a una universidad. Yo no quiero estar, ¿y cómo podríamos hacer? Perfecto, diseñar a través de tecnologías que se puedan trabajar a distancia, porque convengamos que el criterio sanitario es el que va a determinar si vamos a volver o no. En otros países, yo estoy viendo, el diseño es para 21 y 22 la vuelta normal. Nuestros chicos de segundo y tercero de la media van a salir del modelo. Entonces, si podemos trabajar con plataformas, repito, plataformas indicadas, que son plataformas de aprendizaje, donde vamos a lograr a distancia aquellos bachilleratos industriales o bachilleratos químicos, donde podemos establecer laboratorios de simulación, por ejemplo, Luis. ¿Eso son tecnologías caras? No, es una cuestión de decidir, diseñar qué contenido y qué cantidad de alumnos tenemos en el segundo y en tercero de la media. Repito, un enfoque especial, segundo y tercero de la media, y un enfoque especial, primero y segundo grado. ¿Por qué? Porque son momentos estructurales de la formación de cada paraguayo. Ojalá podamos establecer en un año toda la logística e ir trabajando agendas paralelas. ¿En qué sentido? Yo tengo que formarla a mis maestros, pero no en una formación para que después ellos trabajen con tecnología. Formarles en el trabajo. Yo tengo estos alumnos de segundo y tercero de la media, los profesores de esos segundo y tercero de la media ya tienen que tener su computadora, mínimo, para que ellos a distancia puedan trabajar con los alumnos, y espero que los alumnos tengan. Lo que podríamos hacer también, yo vi eso, es trabajar en los bachilleratos técnicos, trabajar con menos cantidad de personas, con la distancia recomendada, pero que sea mediada por tecnología. ¿Por qué? Porque aquel alumno 10 que vino hoy, el otro 10, que continúe sistémicamente la formación en ese día. Porque cada día que el alumno no recibe la información, el proceso y la obtención de habilidad, está perdido. Es una cosa que no se puede cortar. Claro. Entonces yo no te puedo enviar nomás la información y que vos, presuponer que vos lograste el desarrollo de habilidades. No funciona de esa forma. No está ocurriendo. Una de las principales preocupaciones de los docentes en esta jornada de evaluación que hacían con el MEC era que un gran porcentaje de los chicos no retornaba ningún tipo de señales de vida. Pero imagínate lo que cuesta en una sala de clases mantener el enfoque, la atención, la motivación, que el alumno desarrolle el proceso y que llegue el desarrollo de las habilidades. Imagínate distancia, si yo no tengo control, y que la logística sea el WhatsApp. O sea, yo no voy a esperar luego que ocurra ese aprendizaje. Y es más, no puedo pedirle al docente que logre.
Porque si yo misma estoy viendo que de cada 100, 80 no recibe la información y el contenido es el soporte del aprendizaje. El contenido sigue siendo el soporte del aprendizaje. Entonces, yo creo que no es un año perdido. Yo quiero darle el marco de un año ganado, donde toda la sociedad pueda colaborar en un gran proyecto nacional y a lo mejor, como te digo, enfocarnos en estos dos grupos que tienen que... Los del medio a lo mejor vamos recuperando, como dice Luis, ajustamos las vacaciones, porque yo creo que muchos alumnos ya están dentro de la deserción técnica. Absolutamente, Entonces, absolutamente. Es por lo menos lo que se está viendo en este momento. Luis, ¿qué opinas vos? Mira, yo creo que depende de qué se quiere pensar como perdido o qué se dice cuando se dice que el año es perdido. Voy a poner este ejemplo. El 80%, esto dicen las evaluaciones, no digo yo, el 80% de los alumnos que terminan el 9º grado no entienden lo que leen. También. Prepandemia. Sí. Siempre, histórico, los Sí. últimos 5 años. Los que terminan el 6º grado no comprenden lo que leen, 80%. Lo que hizo hoy la pandemia fue mostrar, desnudar, ponernos de cara, muy de frente. ¿Por qué? Porque vos, papá, le tenés a tu hijo ahí en tu casa. La escuela se fue a la casa. Y ahí vos decís, esto no me dan. Así nomás. ¿Cómo es lo que esto es? ¿Pero por qué esto? Ahora estás viendo lo que antes no veías. Entonces se develó y tuvo la emocionalidad de encima tengo que estar acá, lo que antes no se veía. Y te voy a poner otro ejemplo. Alumnos 4 y 5 de las escuelas, los mejores egresados, pasan a hacer una prueba para obtener las becas de Itaipú y ningún año pasan la prueba. Hay que bajar la escala, hay que bajar la escala, hay que bajar la escala, hay que bajar la escala. Y así como esa muestra, muchas. Entonces, cuando me dicen un año perdido, yo primero quiero entender qué me están diciendo. ¿Que no va a ser igual a eso? Bueno, no sé si es perdido. Entonces, tenemos que entender que tenemos una gran oportunidad de cambiar, de que todos tomemos en serio la educación que hace muchos años no funciona, que hace muchos años no tiene resultados. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir ahora el ejemplo con lo digital. ¿Por qué? No estamos interesados en el aprendizaje, estamos interesados en la enseñanza. Es decir, si la maestra cumple su programa, estamos bien. Si pudiste recibir la tarea, estamos bien. Si te conectaste, si participaste en la clase, si te conectaste, estamos bien. Es decir, seguimos repitiendo lo mismo, solo que antes era analógico, presencial, y hoy es virtual, es digital. Entonces, yo no sé si es que tenemos que atribuirle ni a la pandemia, ni confundir y decir la educación digital no sirve o la distancia. No, es un sistema que tenemos que cambiar y tenemos que centrarnos en la enseñanza, tenemos que centrarnos en las materias, en los contenidos fundamentales para que este año sea un año ganado. Pero en mi conclusión es un año ganado, Fito. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo vemos, sentimos, vivimos y nos duele lo que está pasando con la educación. Ojalá a partir de aquí cambiemos. ¿Y se vislumbra un plan para cambiar las cosas? Porque estamos hablando de que quien tiene que tomar esta decisión. Esta es una decisión que tiene que venir del gobierno. ¿Se ve por lo menos allá al final del túnel la posibilidad de que cambien las cosas? Se vislumbra, yo por lo menos veo que hay un esfuerzo y un plan para hacer lo que siempre se hizo, o más de lo mismo, que es transmitir unos contenidos. No estamos todavía ocupados por el aprendizaje, por transformar. Y te voy a decir por qué, porque hay que hacer cambios estructurales. El cambio estructural, una de las cosas que dijo Sofía, el currículum hay que cambiar, hay que acortar, pero sobre todo hay que introducir el pensamiento, hay que enseñar a pensar. Es más, hoy hay solo para mí 2 cosas fundamentales en la educación: enseñar a pensar y enseñar a vivir. El resto es historia. ¿Por qué? Porque si vos comprendés lo que lees, vos podés leer ciencias, podés leer salud, podés leer sociales, y vos sos una persona que vos solo podés llegar porque tenés la capacidad de pensar. Dicho al revés, podés leer todo, y si no pensás, no vas a llegar a ningún lado. Entonces hoy es más fácil, es más sencillo, hay que enseñar menos cosas, pero hay que hacer un cambio paradigmático. Y ese cambio paradigmático yo no estoy viendo que se hace un esfuerzo para mantener lo que hay.
Sofía, para concluir, si tuviéramos que hacer los cambios para tener toda la plataforma y que pueda llegar el contenido, que haya aprendizaje, en términos monetarios, ¿cuánto cuesta y cuánto tiempo puede tomar eso? Quiero tomar el hilo conductor de lo que él dijo. Si nosotros, la tecnoindustria, porque en realidad la tecnoeducación, que en realidad es una industria, vino al sistema educativo para reducir aquel fracaso escolar. Si no hubiese fracaso escolar, no iba a haber todo este desarrollo. Porque como dice Luis, eso fue estructurado en el aprendizaje. El paradigma es el aprendizaje, la era es cognitiva. Entonces, si nosotros no tenemos sistemas que nos permiten determinar esos niveles de aprendizaje, estamos haciendo más de lo mismo. Y trasladar todos los errores a otro sistema me parece nefasto. Entonces, vamos a el tiempo, me preguntás, es viable. La cuestión es tomar la decisión. La tecnología permite el uso de datos, la transferencia de información en segundos. Ahora bien, lo que vamos a tener que instalar es esa mirada, ese cambio paradigmático de estar luchando cada segundo por los aprendizajes. Entonces significa que el docente va a estar estructurando su acción en el aprendizaje apoyado por esta tecnología. De ahí que yo hablo, o sea, la industria lo llama plataformas de aprendizaje, porque tiene una manera de darte a vos el registro en tiempo real de lo que hizo tu alumno, aunque esté a 2 millones de kilómetros. Por eso la ubicación es ubicua y digital. Estamos haciendo la creación de otro paradigma. Es posible. Ahora nosotros no tenemos otro medio para hacer algo competitivo, Luis. Claro. Bueno, les quiero agradecer por estar en este primer programa. Es un lujo, en serio, para Educación en Debate, estar con dos personas que conocen tanto de educación. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Enseguida estamos con estudiantes secundarios y padres de estudiantes de colegios públicos. Se suman a la mesa de Educación en Debate representantes de la FENADE, Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, y también representantes de las asociaciones de padres de estudiantes. Bueno, son actores principales en este tema de la educación, así que vamos directo con Camila Jiménez, Jesús Echeverry de la FENADE. ¿Qué pasa este año? Ustedes presentaron un plan de contingencia al Ministerio de Educación, plantearon en estos días a través de redes sociales que no hay respuestas. ¿Qué va a pasar este año con ustedes? Asimismo, primero que nada, muchas gracias por el espacio, ¿verdad?, para los secundarios. Concretamente, ¿qué es lo que está sucediendo ahora en este sector que es el de la educación? Se están viendo nada más todas las precariedades y los parches que se estuvieron poniendo a la educación a través de todo el tiempo anterior a la pandemia, y bueno, viene la pandemia, ¿verdad?, a desvelar absolutamente todas las cuestiones que ahora estamos nosotros, hasta ahora, sufriendo, o sea, los estudiantes secundarios y obviamente también los docentes, también los padres. Entonces nosotros decidimos no quedar de brazos cruzados, lógicamente, teniendo en cuenta todos los tipos de crisis que se estaban viniendo, la económica, que fue a través de la crisis de la salud, etc. Entonces decidimos nosotros movilizarnos, vamos a decir, organizarnos, mejor dicho, para poder justamente ver las posiciones de varios de los sectores de nuestros compañeros, ya que es algo muy diverso, y generamos este plan de contingencia que lo presentamos en la mesa de participación que conseguimos también nosotros, ¿verdad? Y hasta ahora no estamos teniendo respuestas concretas a eso. ¿Y cuáles serían esas respuestas concretas? Más que nada, algo positivo, algo que que impulse a que se puedan lograr las reivindicaciones que están en ese proyecto. Jesús, ¿cuáles son los principales puntos de ese plan de contingencia? Y si ustedes tuvieran que decir, por lo menos queremos que nos den el ok a estos 3 puntos, ¿cuáles serían? Primero que nada, mayor inversión en TICs. Todo esto no iba a pasar si hubiera una política en tecnología de la información y la comunicación. Es fundamental en el 2020 y no puede ser que nuestra educación, la educación paraguaya, no esté ni siquiera con una política en tecnología. Lo segundo sería aprovechar este momento que los alumnos, que los docentes no están en las aulas y en los colegios, para que cuando vuelvan el próximo año, o sea, para que ahora se puedan mejorar esas instituciones, se pueda refaccionar la infraestructura, se pueda adecuar las aulas, para que no vuelva el alumno dentro de un año y encuentre nuevamente su aula sin techo, sin pared, revocada, sin puerta, un baño que no está en condiciones.
Y esto lleva un problema, la educación en sí ya es un problema del sistema en sí. Nosotros podemos hablar acá toda la tarde de las políticas educativas, podemos hablar de los métodos, de los mecanismos, de las técnicas, de la pedagogía, pero nos vamos a centrar en algo específico y en el punto central de todo esto, si el alumno aprende o no. Es fundamental, yo te puedo decir, Fito, y te puedo asegurar, y a la teleaudiencia, que el alumno hoy, ahora, no está aprendiendo absolutamente nada. Francisca Monjes, sos representante de la Federación de Asociaciones de Padres de Estudiantes de Colegios Públicos. Ustedes, me imagino, así como decían hace un rato Luis Fernando Ramírez y Sofía Scheid, están viviendo en carne propia algo que antes probablemente no lo tenían tan cerca. Ahora en casa están viendo lo que pasaba en las escuelas y en los colegios. ¿Qué dicen los padres? ¿Qué opinan los padres? ¿Hay respuesta de parte del gobierno o no a los problemas que hay en este momento? Sí, gracias por la invitación. Si bien no lo teníamos muy de cerca, como décadas, digamos, años y años anteriores, lo que hoy está pasando, porque tenemos un Ministerio de Educación excluyente, un Ministerio de Educación cerrado desde hace mucho tiempo por gobiernos y gobiernos que se vienen asentando sin tener políticas inclusivas, sin tener trabajos y proyectos y programas con y para las familias. Eso lo venimos diciendo también. Entonces, hoy día nos quieren involucrar después de una laguna gigantesca en donde realmente no estuvimos lo que debemos o lo que deberíamos de estar de la mano del Ministerio de Educación. Nosotros, si bien peleamos por los espacios y porque peleamos por los espacios como el Atiguazuelo, que logramos con todos los sectores conformar por lo menos esas reuniones virtuales, y sí lo estamos viviendo en carne propia y estamos viendo viviendo muchas de las situaciones con nuestros hijos que no veíamos antes, que no vivíamos antes, porque el sistema educativo tiene un sistema excluyente de escuelas cerradas, de puertas cerradas, en donde en realidad no es una comunidad educativa abierta para la formación, para la capacitación, para todo lo que hace a la vida escolar de nuestros hijos. Entonces existen conceptos que ni siquiera manejamos los padres. Contame eso, contame qué es lo que pasa ahora en tu casa con tus hijos cuando tienen que hacer una lección, una tarea, y ustedes se encuentran con que, bueno, tienen que ayudarlos. Lo básico, indicadores. ¿Y qué es lo que son indicadores? Te digo lo básico, porque si esos indicadores las familias y los padres no conocemos, entonces, ¿en qué es lo que le vamos a ayudar a nuestros hijos? ¿Cuáles son los puntos donde no pudieron avanzar? Somos totalmente conscientes nosotros, los padres que venimos trabajando y que nos interesamos y nos preocupamos y nos ocupamos de la educación, o por lo menos de la calidad de la educación de nuestros hijos, donde estamos encima, y consideramos que si no fuera por el apoyo y el trabajo de las familias, de los padres de familia, que venimos también de un sistema educativo mediocre, que muchos de los padres ni siquiera leemos ni escribimos. Sin embargo, gracias a esa ayuda a nuestros hijos, por lo menos algo de los jóvenes y niños en Paraguay son pensantes. Por el apoyo y por el acompañamiento de ese padre que está encima de sus cuadernos, encima de su hijo, que se interesa. No es como dice el ministro de Educación, que nosotros los padres le vemos a los docentes como empleadas domésticas, que para nosotros es un discurso para sostener y mantener al sector docente, al sector para mantener y sostener como apoyo de una administración que para nosotros es un fracaso, porque no existe el aprendizaje. Entonces, nos estamos desangrando como familias dentro de una crisis sanitaria, dentro de una pandemia, en lo económico, en lo emocional y en lo económico donde no hay, nos estamos desangrando para poder por lo menos medianamente acompañar estas clases virtuales a nuestros hijos, pero ya no está existiendo esa posibilidad. Existe una población socioeconómica difícil, en crisis, en donde nos decían, cuando empezó todo eso, nos decían, todo es gratuito. Y es una mentira, o sea, no es gratuito.
si bien el equipo del ministro de Educación y él mismo es muy legalista y está muy bien y nos encantan los padres que trabajamos por la educación de nuestros hijos, pero también la Constitución Nacional nos dice la educación debe ser gratuita y necesitamos entonces que toda la conectividad sea realmente gratuita y que llegue a todos los niños y los jóvenes y que lleguen a las familias. Y hay una deuda histórica con la sociedad paraguaya que desde el inicio de las formaciones y de las construcciones de las escuelas en Paraguay siempre fueron delegadas a las familias en los hombros de la sociedad civil. Entonces nosotros como padres no pretendemos delegar la educación de nuestros hijos a los docentes porque también son padres de familias, pero sí los gobiernos de turno por décadas y por años donde nunca se ocuparon de una educación que realmente le saque al pueblo paraguayo de la ignorancia, de la mediocridad, nunca se ocuparon, pero ellos sí delegan y siguen delegando la enseñanza que están implementando sobre los hombros de los padres de familia. Entonces, esa labor docente que quieren delegar hoy dentro de las familias, entrando a las casas, eso es lo que nosotros estamos viendo. O sea, que no pretenda el ministro de Educación, Eduardo Peta, delegar todo ese trabajo, todo ese trabajo loable del docente sobre las familias. Entonces, es difícil. Acá quiero preguntarles a ellos esta cuestión de que le llegue a todos, decías vos, que el tema de la conectividad sea gratuita. Ustedes también conocen este estudio de la UNICEF de que solamente un 22% de los estudiantes realmente tuvo conectividad y recibió las tareas y recibió las lecciones. ¿Qué va a pasar con el 78% restante? Asimismo, en ese caso nosotros por lo que ahora estamos batallando justamente, que es que si este primer semestre fue, ¿verdad?, un desastre, está siendo un fracaso total, teniendo en cuenta todos los problemas que está acarreando, en vez de ser una herramienta constructiva en medio de la crisis, pretendemos nosotros que se pueda invertir más en educación. Porque al fin y al cabo, todo lo que nosotros exijamos, todo lo que nosotros conllevemos, proyectemos, requiere de mayor inversión. Y les recuerdo que nuestro país ni siquiera invierte el 7% en educación, que es lo que recomienda, del Producto Interno Bruto en educación, que es lo que recomienda la UNESCO, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros ahora podemos hacer es generar un proyecto de inversión en tecnologías, asegurar que tu estudiante y tu docente tenga tanto la herramienta como la capacitación, ¿verdad?, y los contenidos, ¿verdad?, que correspondan, y ahí ver cómo va avanzando. Pero si de una voz ensoquetás algo que absolutamente nadie estaba preparado ni para recibir ni para proporcionar, entonces esto va a seguir siendo un fracaso. Jesús, ustedes dos son estudiantes de colegios técnicos que tienen una realidad muy particular en cuanto a podés o no podés hacer una clase virtual, tiene que ser presencial o no. ¿Cómo están viviendo ustedes en este sector? Imagínate que un estudiante que antes tenía, se especializa en electromecánica, tiene que estar en contacto con esas máquinas para comprender qué función tiene, cómo voy a aprender a usar eso. ¿Virtualmente eso es posible? No, es posible. Pero aquí en Paraguay, hoy en día, es una realidad que a nivel nacional es imposible. Y lo que yo quiero hacer énfasis realmente es en lo que mencionó Francisca, ¿verdad? En la mesa de Tuguazú que tenemos ahora con el Ministerio de Educación, nada de eso se iba a lograr si no se le interpela a un ministro, si no se le censura a un ministro de Educación. Entonces, vemos la inoperancia y el autoritarismo del ministro Eduardo Peta. Y es lo que nos duele profundamente en el alma, a nosotros los estudiantes, ver a un ministerio ausente, ver a un ministerio que lo único que quiere hacer es revocar la educación mientras hay grietas dentro del sistema educativo. Y es una lástima realmente por parte del ministerio que estemos en esta tira de pelotas, ¿verdad?, en esta encrucijada. ¿Cómo lo ven a Peta? Que si tuvieran que, en una palabra, definir al ministro de Educación, que en este momento le toca ese cargo, ¿cómo lo ven? Incompetente.
Claro, o sea, partimos de la base en que nosotros por lo menos criticamos desde antes que él suba como ministro de Educación, que no poseía el perfil correspondiente, sin desmeritar absolutamente nada de lo que hayan sido sus logros profesionales anteriormente. No es la persona capacitada para ser un ministro de Educación. Ministro o ministra de Educación debe ser alguien que haya pasado por aulas, alguien que sepa lo que nuestro país necesita en materia educativa y venir con ideales de transformar esto. Yendo otra vez a la cuestión de la educación técnica, yo por ejemplo soy del Colegio Técnico Nacional y sí estoy en la carrera, o sea, en la especialidad de electromecánica y comparto, ¿verdad?, dentro de mi colegio con 7 especialidades más. Y todas coinciden en que no estamos teniendo respuesta a lo que es, ¿verdad?, el proyecto justamente para colegios técnicos, de si vamos a tener las prácticas o no, y la cuestión de las pasantías, que es algo más ya de los de tercer año. Yo estoy en tercer año y estoy viviendo en carne propia la incertidumbre de lo que va a ser mi futuro. Yo elegí una carrera técnica, ¿verdad?, ya en el nivel secundario, porque personalmente tenía, ¿verdad?, miras ya de qué hacer en la universidad, etcétera, y que ahora el Estado, el gobierno, los dirigentes de esta cartera de educación no estén dando algo concreto o por lo menos proyectando más inversión o algo por el estilo, es algo muy desalentador, pero que en definitiva te impulsa a exigir lo que es, porque al final y al cabo estás exigiendo nada más que se cumpla tu derecho. Por supuesto, un derecho fundamental. PETA en una palabra. No desconocemos todo, no desconocemos nosotros todo el esfuerzo que se está haciendo, pero para nosotros es su fracaso. Bueno, les agradezco que hayan estado en el programa, en este primer programa. Francisca, Camila, Jesús, vamos a seguir nosotros con todos los actores que, bueno, forman parte de este tema apasionante que es la educación. A la vuelta de la pausa hacemos el cierre del programa. Antes de cerrar el programa, quiero preguntarles a Camila y a Jesús, que son de la FENAES, ¿cuáles son las próximas acciones? Sí, nosotros ahora mismo estamos realizando una campaña mediática justamente. Estaríamos nosotros, ¿verdad?, reuniéndonos virtualmente con los compañeros y compañeras para ver qué acciones tomar, porque en definitiva en la historia de nuestro país ni un derecho lastimosamente se ha conseguido solamente por el hecho de pedir, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estar viendo qué acciones tomar en conjunto para demostrar la fuerza que tiene el pedir que se cumpla nuestro derecho a una educación pública gratuita, de calidad y que en verdad se pueda, ¿verdad?, generar justamente eso, que nos garanticen eso. Jesús, si tuvieras que hablar directo a la cámara, al principal responsable de nuestro destino en estos años, al presidente de la República, ¿qué le dirías? Decirle, mirarle a la cámara y hablarle. Nada, que debería pensar 2 veces, ¿verdad?, antes de elegir a su gabinete, que nos está condenando no solo a la educación, sino al país. Y es un claro ejemplo de lo que está pasando en los estallidos sociales que están viniendo. Y esto no va a terminar acá, esto va a seguir y van a venir próximas manifestaciones, van a venir próximas movilizaciones y nada, siempre en aras de buscar una mejor educación, que es lo único que queremos. Camila. En definitiva, prácticamente nada que agregar a lo que dijo mi compañero. Siempre nosotros vamos a tener la educación pública gratuita y de calidad como objetivo principal. Es todo lo que nosotros buscamos y vamos a seguir organizando, vamos a seguir buscando justamente eso. Y que los jóvenes no solamente somos el futuro, sino también el presente y vamos a luchar por lo que merecemos. Francisca, mirando a la cámara. Bueno, que realmente da mucha tristeza todo lo que está sucediendo en la educación paraguaya, que en realidad el fracaso de este proyecto nos arrastra a todos y a todas. Decir que nosotros tenemos y tuvimos siempre la predisposición para colaborar y para poder participar. De hecho, participamos en el Alto Iguazú, pero no es suficiente esas participaciones que solo empujando conseguimos. Entonces necesitamos un Ministerio de Educación inclusivo, un ministro de Educación que en realidad entienda y comprenda lo que necesita el Paraguay en tema de educación,
que realmente nosotros como padres de familia no estamos abandonando a nuestros hijos y que da mucha tristeza en esta situación de pandemia, que estamos haciendo todo el esfuerzo suficiente para acompañar a nuestros hijos, pero pareciera ser que el gabinete del Ministerio de Educación no está comprendiendo y no está viendo la realidad socioeconómica y todo lo que está sucediendo a nivel país para exigir lo que realmente para nosotros es un mero requisito, porque aprendizaje en nuestros hijos en este tiempo, en este ahora, no existe. Entonces, la devolución de tarea y esos requisitos no nos garantiza a nosotros como padres de familia la calidad de nuestra educación. Es más, nuestros hijos ni siquiera comprenden lo que leen, mucho menos su realidad. No comprenden lo que leen, mucho menos su realidad, decía recién Francisca. En este 1 de agosto pasaron por aquí, por Educación en Debate, técnicos, expertos, directivos de colegios, estudiantes, gremialistas, padres. Es el primer programa, así que esperemos que en los próximos programas podamos tener aquí a todos los actores de la educación y que puedan hablarnos de este tema que nos convoca a todos y que nos obliga a todos a movernos, a estar en acción. Un pueblo culto, un pueblo educado, es un pueblo que no elige líderes, que no elige gobernantes, es un pueblo que decide su futuro. Los espero en la próxima edición de Educación en Debate.